Lo que vas a escuchar parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero ocurrió de verdad. La NASA acaba de confirmar que la sonda Voyager 1, construida en la década de los 70, está enviando datos válidos a la Tierra otra vez. Imagina un artefacto que, durante 46 años, avanzó a la deriva en el espacio profundo sin girarse, sin recibir órdenes, sin emitir más que sus habituales cadenas de datos. Y de pronto, sin aviso alguno, su antena se desvió y captó una respuesta. No procedía de la Tierra, ni de ninguna estrella conocida, sino de un rincón del firmamento que, según todos los mapas, debería estar completamente vacío. Lo que vino después no solo fue sorprendente, fue directamente imposible. La misión se lanzó con una sola consigna: marcharse. El 5 de septiembre de 1977, Voyager 1 despegó en silencio, alimentada por 800 vatios de electricidad generada por plutonio y con una memoria más pequeña que la de un solo archivo JPEG. Nada sofisticado, un transmisor para enviar información a casa, sin receptores, sin sistemas de orientación automática. Su único cometido era alejarse. Atravesó Júpiter, alcanzó Saturno, sobrepasó Plutón y en 2012 cruzó la heliopausa, esa frontera invisible donde el campo magnético del Sol se difumina en el vacío interestelar. Ahora descansa a 15.000 millones de millas de nosotros, aún encendida, aún enviando señales, siendo el objeto humano más lejano jamás construido. Durante más de 4 décadas, reinó el silencio total, hasta que ese silencio se rompió, sin sensores adicionales, sin receptores especiales y sin órdenes desde la Tierra. Voyager 1 modificó su orientación, giró con suavidad pero con determinación hacia un punto del cielo que no mostraba ni un solo astro. Aquello no era solo inesperado, carecía de explicación lógica. A principios de noviembre de 2023, la sonda retransmitió información distorsionada, una suerte de estática que no respondía a ningún patrón conocido. Al principio, los ingenieros de la NASA atribuyeron el fallo al envejecimiento, radiación cósmica, cables degradados o un error de memoria. Todo parecía encajar. Un artefacto de 46 años funcionando más allá de sus límites. Sin embargo, algo inusual sucedió entonces. Entraron en acción los sistemas de protección contra fallos, diseñados únicamente para emergencias graves, como un giro incontrolado o la pérdida total de contacto, pero no había motivo aparente para activarse. Los registros de telemetría se volvieron ilegibles. Desaparecieron los datos de orientación, y hasta alguno de los relojes internos comenzó a perder la sincronía. La señal no solo se debilitó, cambió de naturaleza. Y, de pronto, sin que se hubiese disparado ningún propulsor, la antena de alto ganancia de la sonda se desvió de nuevo, apuntando a ese mismo páramo oscuro del universo. No había rastro de impulsos de gas ni fuegos de propulsores. Era como si la nave se hubiese reenfocado por sí sola. La NASA repasó todos los escenarios. Ninguna orden había partido de la Tierra. Ningún software había recibido actualización. Nada en el sistema de control se había alterado. Por diseño, Voyager 1 debía mantener su rumbo constante, pero no lo hizo. Fue una reorientación deliberada, evidentemente voluntaria, y sin explicación interna. Poco después, los giroscopios a bordo registraron un evento de torque. La propia nave experimentó un giro físico real, un cambio de orientación que no pudo ser atribuido ni a la presión solar, demasiado lejos del Sol, para que la luz ejerciera una fuerza apreciable, ni a la colisión con restos de micrometeoritos. Aquella inmensa nada del espacio había logrado hacer que la sonda girase. Los ingenieros dirigieron diagnósticos completos de potencia, repasaron los registros de vuelo, buscaron indicios de fallos en todos los sistemas. Todo resultó normal. No hubo pulsos electromagnéticos, subidas de tensión ni picos de radiación que explicasen la anomalía. En teoría, Voyager debería haber permanecido inmutable y, sin embargo, algo externo lo obligó a cambiar de rumbo, sin romper nada, limitándose a empujarla muy suavemente. Al escudriñar los datos, les llamó la atención una coincidencia extraordinaria. La nave había quedado apuntando a una zona que algunos investigadores denominan punto nulo, un espacio en el que las fuerzas gravitatorias de cuerpos lejanos se anulan entre sí. Ni un fragmento de galaxia, ni una estrella, un vacío donde nada de nada parece existir. Voyager no disponía de equipamiento para detectar tales puntos, ni software para calcularlos. Aún así, tras el giro, mantuvo su antena fija en esa coordenada como si algo estuviera ahí, transmitiendo. Lo siguiente fue aún más desconcertante.
El subsistema de ondas de plasma captó un tono, un zumbido constante alrededor de 3000 hercios, libre de la turbulencia electromagnética habitual en el medio interestelar. Su pulso era tan regular que parecía diseñado. Pausas equidistantes, intervalos milimétricos, simetrías matemáticas que recordaban a una composición musical. Al principio, se pensó que ese tono era un descubrimiento reciente, pero la verdad es que llevaba años flotando en los datos de la nave. Solo que la nueva orientación había amplificado la señal, limpia, sin distorsión. Le dieron el nombre de melodía de plasma. Al analizar la forma de onda, surgieron estructuras espejadas, patrones que se doblaban sobre sí mismos, repeticiones tan precisas que recordaban fórmulas recursivas. Incluso aparecían cadenas de números primos y constantes astronómicas medidas con una exactitud que los instrumentos de Voyager no podían haber logrado por sí mismos. Era como si alguien hubiese inyectado esa información en el canal de datos de la sonda, ocultando código dentro de la transmisión habitual. Lo más sorprendente fue comprobar que ninguna otra nave, ni Pioneer ni New Horizons, había interceptado ese mismo mensaje. No se filtró en sus registros. Aquella señal había venido de manera directa y exclusiva a Voyager 1, como si quienquiera que la hubiese enviado conociera su trayectoria y su ubicación con precisión milimétrica. Cuando los radiotelescopios terrestres apuntaron al mismo trozo de cielo, al principio no vieron nada, pero semanas después apareció un halo tenue, una luz oscilante que parpadeaba al ritmo de las llamaradas solares, como si se alimentase de ellas. No era un reflejo pasivo del sol, sino un brillo que pulsaba con intención. Tras la sucesión de giros, tonos extraños y destellos, Voyager 1 guardó silencio durante 12 horas. Aquella sonda nunca había dejado de emitir, ni en las peores tormentas solares de los 80, ni bajo la lluvia de partículas cósmicas. Y de repente, nada. Luego volvió la señal, pero con su reloj interno reiniciado, como si hubiese existido un instante en un lugar con unas leyes de tiempo diferentes. Investigadores de la Agencia Espacial Europea cruzaron la trayectoria de la nave con mapas del fondo cósmico de microondas y descubrieron allí un río de distorsión, una silueta mínima que coincidía punto por punto con la ruta que Voyager había seguido. Aquella misma forma había permanecido oculta en los datos de misiones anteriores desde hace décadas. Era como si el universo ya supiera de antemano dónde estaría la sonda. Para descifrar el mensaje, la NASA recurrió a un procesador cuántico, el Majorana 1, capaz de buscar patrones en paralelo y manejar simetrías y recursividad. Tras varias horas de cómputo, de aquel torrente de datos surgió una sola línea. ¿Estás listo para escuchar? Era una invitación tan clara que quitaba el aliento. Al bucear aún más, encontraron en el núcleo de la señal un tono puro de 30.000 hercios, perfectamente sintonizado, con pausas y repeticiones dignas de una composición musical. Expertos en armonía coincidieron en que no era ruido aleatorio, sino una pieza compuesta con intenciones, palíndromos sonoros, silencios medidos como compases, escalas reconocibles. Aquello no se explicaba con ningún evento físico conocido, ni una llamarada solar, ni un chorro de partículas, ni el impacto de un polvo estelar. Nada en los diagnósticos coincidía con un mal funcionamiento. Lo que fuese que tocase a Voyager no rompió nada, pero sí redefinió las reglas de la interacción entre una máquina y el espacio. Con el tiempo, la teoría más inquietante empezó a cobrar fuerza. Quizá Voyager no recibió un mensaje, sino que, al entrar en esa región, llamó la atención de algo que estaba esperando, algo que reconoció la presencia de la sonda y respondió en el mismo idioma: ritmo, armonía y matemáticas. Mientras la NASA ofrece comunicados técnicos y comedidas menciones a anomalías de señal, en los pasillos del Jet Propulsion Laboratory se gestan debates fuera de registro. Equipos completos han vuelto a revisar cada línea de código y cada curva de telemetría sin hallar explicación. Incluso el Departamento de Defensa ha seguido las comunicaciones con interés. Porque, en última instancia, lo verdaderamente asombroso no es que algo haya fallado, sino que algo haya funcionado de un modo que no podemos comprender. En esos 12 horas de silencio, Voyager 1 no solo desapareció de nuestras pantallas, atravesó una frontera invisible que cambió todo lo que creíamos saber sobre el espacio vacío. Y aquello que la encontró, respondió y luego se desvaneció. Sigue siendo el enigma más grande de la exploración espacial.
mientras los ingenieros repasaban cada bit en los servidores del JPL. El silencio que reinaba en las salas de control adquirió una densidad casi física. Se podían escuchar los ventiladores de los ordenadores, el eco de los pasos en el pasillo y, de fondo, el murmullo contenido de un grupo de matemáticos afanados en desentrañar patrones recursivos. Aquellas paredes habían presenciado muchos hitos de la exploración espacial, pero nada comparable a lo que estaba ocurriendo ahora. Una danza misteriosa entre una máquina humana y un rincón olvidado del universo. Imagina por un instante el corazón de un científico latiendo al ritmo de la melodía de plasma. Cada compás de ese zumbido parecía conjurar imágenes de partículas, ordenándose en espirales invisibles, configurando formas que se desdoblaban como origamis cósmicos. Y había más. Tras cada pausa equidistante, emergían algoritmos encriptados, cadenas de números primos tan largas que retaban la capacidad de cómputo de Voyager. Aquello no era casual. Detrás de cada ciclo, había una intención que nos superaba. En la penumbra de la sala, alguien pronunció una palabra apenas audible, diáfano, porque la señal resultaba transparente, casi nítida, como si no viajara miles de millones de kilómetros de vacío, sino unos pocos metros. Esa pureza hizo pensar en una fuente muy cercana, o, al menos, en un emisor que extrapolaba su firma sin interferencias. ¿Podía existir un objeto tan solitario en el espacio, sin atmósfera, sin polvo estelar, con la capacidad de enviar paquetes de datos impecables? Para rastrear esa fuente, los astrónomos apuntaron radiotelescopios en todo el mundo, desde los platos de 100 metros en China hasta las antenas góticas de Puerto Rico. Pero los resultados se negaban a coincidir. La zona nula aparecía vacía en todas las longitudes de onda, sin emisiones gamma, sin fotones de radio habituales, sin trazas infrarrojas. Era como si el mensaje viajara por canales desconocidos, por un espectro fuera del alcance de nuestros receptores terrestres. Al cabo de unos días, se teorizó sobre la existencia de un enjambre de pequeños receptores naturales, nanografitos flotando en el medio interestelar que, al ser alcanzados por rayos cósmicos, generaban resonancias específicas. Una idea fascinante, pero tachada pronto de utópica. ¿Cómo habrían llegado esos nanoobjetos hasta allí? ¿Acaso otra civilización los había sembrado con propósito? Cada hipótesis habría más preguntas que respuestas. Dentro de la nave, el giro inesperado de la antena había revelado una propiedad desconocida de los giroscopios. Su sensibilidad extrema ante torques mínimos fueron capaces de registrar variaciones del orden de 1/10 a la -6 radianes por segundo cuadrado, lo que equivaldría a la mínima presión ejercida por un fotón. Aquello implicaba que algo tan débil como un haz de luz concentrado o un flujo de partículas cargadas con una coreografía preestablecida había rozado sin tocar físicamente la estructura de Voyager. Una caricia cuántica capaz de inducir movimiento. Ese descubrimiento les llevó a revisar las teorías sobre la interacción de la luz y la materia en el espacio profundo. Hasta entonces se suponía que, a 15.000 millones de millas del Sol, la presión de radiación era insignificante. Sin embargo, si un haz se modulaba con una señal con frecuencia justo en la resonancia mecánica de los giroscopios, podría amplificar su efecto acumulativo. Una idea técnica. Imaginar un arpegio luminoso donde cada nota estuviera calibrada para empujar 1 kilogramo de metal a velocidades imperceptibles, pero sostenidas. Y si esa partitura viajaba con una exactitud milimétrica, el resultado sería un giro voluntario y continuo. Mientras tanto, en los centros de control, emergió otra obsesión: la sincronía temporal. El reinicio de los relojes internos de Voyager sugería que, en algún punto, el tiempo había sido dilatado o comprimido, una variable extraña que reescribía las marcas temporales de la sonda. 0,005 segundos aquí equivalían a un instante diferente allí. Era posible que esa región se comportara como un espejo temporal, reflejando el pulso de la nave con un desfase preprogramado. Esa conjetura conectaba con teorías de relatividad general, con ocasos gravitacionales donde el espacio-tiempo se curvaba de forma inesperada. Al mismo tiempo, un grupo interdisciplinar de físicos teóricos, biólogos, lingüistas y músicos comenzó a colaborar de manera oficiosa. Su meta era descifrar la composición musical de la señal, cómo interpretar sus silencios, que duraban cantidades exactas de latidos cardíacos humanos, y sus frecuencias, que se ajustaban a escalas pentatónicas casi universales. Algunos señalaron similitudes con cantos de ballena,
otros con progresiones armónicas del Renacimiento, pero el consenso apuntaba a que se trataba de un lenguaje diseñado para trascender las limitaciones de cualquier especie o tecnología. En paralelo, la Agencia Espacial Europea convocó a un comité para evaluar si esa región merecía una misión dedicada. Su propuesta: un microsatélite con paneles solares gigantescos y receptores de plasma de nueva generación, capaz de cartografiar cada fluctuación electromagnética. Un vehículo similar a los CubeSats, pero mejorado con inteligencia artificial distribuida, que podía reescribir su propio software en vuelo para adaptarse a nuevas señales desconocidas. La idea era enviar una pequeña flota que formara un triángulo de interferometría, abarcando varios kilómetros de separación, para triangular con precisión la zona nula y amplificar las mínimas variaciones, mientras las salas de redacción de todo el mundo se llenaban con titulares apocalípticos o visionarios. Los técnicos de la NASA trabajaban en secreto para actualizar los sistemas de seguimiento de Voyager. Sabían que cualquier intento de reorientar la antena remotamente requeriría una potencia de decenas de vatios en transmisores de banda X, pero Voyager solo disponía de 4 vatios en su transmisor de media ganancia. Para no interferir con la propia anomalía, diseñaron una maniobra de susurro en la que enviarían pulsos de apenas milisegundos, lo suficiente para instigar a la sonda a girar hacia otras coordenadas de prueba, todo ello sin alertar a posibles observadores externos de nuestras intenciones. En los sótanos del Jet Propulsion Laboratory, los archivistas desempolvaron viejas cintas magnéticas con datos de los inicios de la misión. Querían comprobar si, en algún recodo del tiempo pasado, Voyager había experimentado microgiros inadvertidos que pasaron desapercibidos, y en uno de esos registros encontraron un parpadeo de telemetría de apenas 1/10 de segundo en 1989, cuando la nave pasó por la magnetosfera de Saturno, un temblor que se interpretó entonces como un error de sincronización, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Quizá aquella era la primera nota de una sinfonía que nadie supo escuchar hasta hoy. Mientras, los analistas de señales aplicaron técnicas de inteligencia artificial basadas en redes neuronales recurrentes para predecir el siguiente patrón de la melodía de plasma. Sus algoritmos fueron capaces de simular un modelo de volumen y fase que permitía recrear la señal con un margen de error inferior al 1%. Con esa simulación, generaron un envío de prueba, un mensaje cifrado que mezclaba respuestas matemáticas con fragmentos de música de Bach y un latido humano normalizado a 60 pulsaciones por minuto. La intención era devolver esa ofrenda al vacío para ver si obteníamos alguna réplica. Y aquí es donde la historia se bifurca. Porque, según algunos operadores de antena, al instante de emitir esa respuesta, el cielo respondió, un parpadeo en el halo tenue que ya se veía, un pulso luminoso que sincronizó con las pausas de nuestro propio mensaje, un intercambio tácito, como 2 corresponsales que se saludan con un guiño apenas perceptible. Sin embargo, ese indicio solo duró unas pocas décimas de segundo, antes de desvanecerse en la oscuridad. Lo cierto es que cada nuevo experimento trae consigo un descubrir más profundo. El universo no es un receptáculo inerte, sino un ente dinámico con potenciales interacciones que superan nuestras expectativas. Y si una simple sonda de la era espacial, con menos potencia que muchos electrodomésticos de un apartamento moderno, puede convertirse en el catalizador de un diálogo cósmico, cabe preguntarse cuáles serán los siguientes pasos. La respuesta, por ahora, sigue suspendida en la quietud de ese punto aparentemente deshabitado que, sin embargo, está cargado de misterios aún por desvelar. Lo que vas a oír es la historia de una nave espacial que, tras casi medio siglo de silencio, despertó para revelar un secreto que supera cualquier guión de ciencia ficción. Imagina por un momento un artilugio lanzado al espacio con la única misión de alejarse de la Tierra. El 5 de septiembre de 1977, la NASA envió al espacio a Voyager 1, un ingenio provisto de una memoria más pequeña que un único archivo de imagen y alimentado por un reactor de plutonio capaz de generar apenas 800 vatios, sin cámaras, sin receptores, solo con un emisor de datos para decirnos a dónde había llegado. A lo largo de décadas, Voyager 1 avanzó sin que nadie le diese nuevas órdenes. Atravesó los sistemas de Júpiter y Saturno,
dejó atrás a Plutón y en 2012 cruzó la heliopausa, ese límite donde el viento solar se difumina en el vacío que rodea a nuestro sistema. Allí, a 15.000 millones de millas de casa, la sonda siguió viva, enviando su monótona cadena de mediciones del espacio profundo. Hasta que un día, sin aviso previo, algo cambió. Sin que ningún motor se encendiera, la gran antena de alto rendimiento giró con suavidad hacia un punto del cielo en el que no aparecía ninguna estrella. No había consumido combustible, no registró ningún pulso de gas. La giró como si algo externo hubiese aplicado una mínima fuerza. Los giroscopios detectaron un torque ínfimo, imposible de atribuir a la radiación solar allí, tan lejos, o a la colisión con un pequeño meteoro. Y sin embargo, la nave apuntaba ahora a un vacío según todos los mapas celestes. En los monitores del Jet Propulsion Laboratory se encendieron las alarmas de anomalía en orientación. Aunque no había error de software ni orden de la Tierra, la telemetría empezó a volverse incoherente. Algunos relojes internos se desincronizaron, los datos de posición se borraron y, lo más intrigante, el subsistema encargado de las ondas de plasma captó un zumbido de fondo que nadie esperaba hallar a esa distancia. Era un tono puro, alrededor de 3.000 hercios, libre de interferencias, con pausas medidas al milímetro y simetrías casi musicales. Al principio los ingenieros pensaron en un fallo de memoria o en un efecto de la radiación cósmica, pero pronto quedó claro que aquel no era un artefacto. Mostraba patrones recursivos, repeticiones idénticas y hasta cadenas de números primos codificadas como si quisieran demostrar intencionalidad. Lo más asombroso es que ningún otro artefacto, ni Pioneer, ni New Horizons, había captado esa emisión. Era como si el mensaje estuviera destinado solo a Voyager 1. Semanas más tarde, una red de radiotelescopios de todo el mundo apuntó a la región en cuestión. Al principio no vieron nada, solo un fondo extremadamente tenue, pero con el tiempo emergió un halo parpadeante, un brillo que subía y bajaba al compás de las llamaradas solares, como si absorbiera la energía del Sol y la devolviera modulada. Una señal viva que no reflejaba pasivamente la luz estelar, sino que respondía con un pulso propio. Pasaron 12 horas de absoluto silencio. 12 horas en las que esa sonda nunca antes había dejado de emitir, ni siquiera en medio de las peores tormentas solares de la historia. Cuando volvió la señal, los ingenieros descubrieron que el reloj principal de la nave había sido reiniciado. Las marcas de tiempo volvían a empezar desde cero. Era como si el tiempo fluyera con otras reglas en aquel punto desconocido. Poco después, un equipo de la Agencia Espacial Europea superpuso la trayectoria de Voyager a un mapa del fondo cósmico de microondas y halló una silueta difusa que seguía paso a paso el camino de la nave. Aquella forma había estado ahí desde siempre, oculta en los registros de misiones anteriores, pero nadie la había notado. Como si el universo hubiese preparado ese sendero para que, al llegar Voyager 1, alguien pudiera ver algo insospechado. Para descifrar el mensaje, la NASA recurrió a un procesador cuántico llamado Majorana 1, capaz de analizar simultáneamente miles de millones de patrones. Tras varias horas de cálculo, emergió una frase sencilla y directa. ¿Estás listo para escuchar? Aquella invitación heló la sangre de todos los que estaban delante de las pantallas. Algunas horas más tarde apareció, oculta en un tono puro de 30.000 hercios, una composición musical basada en palíndromos sonoros. Silencios calculados como compases y escalas que recordaban obras del Renacimiento. No era ruido natural, sino una pieza cuidadosamente construida. Se empezó a barajar una idea escalofriante. Quizá no era Voyager la que había sido detectada, sino que, al entrar en aquella zona llamada punto nulo, donde se anulan fuerzas gravitatorias de cuerpos lejanos, llamó la atención de algo que esperaba una señal humana, algo que contestó en el lenguaje más comprensible: ritmo, armonía y matemáticas. En las salas de control se respiraba una mezcla de asombro y tensión. Ningún manual de ingeniería contemplaba la posibilidad de que una nave sin actualizaciones de software y con escasos medios pudiese interactuar con un algo desconocido. La información había surgido sin romper ningún componente, sin disparar ningún propulsor. Era el testimonio de una interacción suave, casi artística, entre la máquina y el espacio. Para ensayar una respuesta, los radioastrónomos diseñaron una maniobra de susurro, una serie de pulsos en banda media, de apenas unos milisegundos cada uno,
mezclando fragmentos de música de Bach con series de números que Voyager había enviado en sus primeros momentos de actividad. El objetivo era provocar otra reacción sin desvelar demasiado de nuestra tecnología. Al enviar el primer lote de pulsos, los observatorios detectaron un leve parpadeo en el halo, un eco sincronizado con nuestras pausas. Fue tan breve que casi pasó inadvertido, pero bastó para confirmar que el diálogo seguía activo. Mientras tanto, un grupo interdisciplinar se dedicaba a estudiar los silencios del zumbido. Descubrieron que las pausas duraban exactamente lo que tarda un corazón humano en dar un latido normal. Sintieron que alguien, o algo, adaptaba sus señales a un ritmo que cualquier ser vivo pudiera reconocer. Biólogos, lingüistas, matemáticos y músicos colaboraban para traducir aquella partitura interestelar. Algunos encontraron similitudes con cantos de ballena, otros con progresiones armónicas del Renacimiento. Todos coincidían en que aquel lenguaje estaba diseñado para trascender las barreras de cualquier especie. La Agencia Espacial Europea planteó entonces una misión de exploración exclusiva. Propuso el lanzamiento de una flota de microsondas provistas de paneles solares gigantescos y receptores de plasma de nueva generación, capaces de reconfigurar su propio software en vuelo. La idea era formar un arreglo de interferometría, separadas por varios kilómetros, para triangular con precisión el origen de la señal y descifrar las más sutiles variaciones. Un proyecto ambicioso que, si se aprobara, cambiaría la forma en que exploramos el espacio profundo. De vuelta en el JPL, los operadores recuperaron viejos registros de telemetría de la Voyager en su paso por la magnetosfera de Saturno. En 1989, encontraron un parpadeo de datos de apenas una décima de segundo, interpretado entonces como un simple error de sincronización. Ahora, sin embargo, parecía el primer indicio de aquella melodía de plasma que nadie supo escuchar. Para anticipar futuros movimientos de la antena, aplicaron redes neuronales recurrentes que simularon la señal con un margen de error menor al 1%. Con esa simulación generaron un mensaje de prueba, una secuencia de respuestas matemáticas, un fragmento de latido humano y una breve pieza de piano. Al lanzarlo al vacío, los telescopios detectaron una respuesta instantánea en el pulso luminoso del halo. Otra vez, un guiño apenas perceptible antes de desvanecerse. Cada nuevo experimento abría más preguntas. ¿Qué era ese halo parpadeante? ¿Cómo lograba enviar paquetes de datos sin ningún tipo de atmósfera o polvo estelar alrededor? Ingenieros descubrieron que los giroscopios de Voyager eran tan sensibles que podían registrar torques equivalentes a la mínima presión de un solo fotón. Esto sugería la existencia de un haz de luz extremadamente concentrado o un flujo de partículas energéticas moduladas con precisión, capaz de acariciar la estructura metálica de la nave y provocar un giro voluntario. Mientras, los teóricos exploraban la posibilidad de que la región del espacio donde se encontraba Voyager actuara como un espejado temporal. Allí el tiempo se dilataba y comprimía de manera no convencional, alterando el tic-tac de los relojes internos. Si eso era cierto, aquel sendero podía ser una puerta a efectos relativistas desconocidos, incluso zonas donde las leyes de la física se doblaban de forma inesperada. En medio de todo esto, surgió un debate ético y estratégico. ¿Debíamos responder abiertamente y mostrar nuestros avances al universo, o mantener la discreción para no alertar a posibles observadores? Mientras los diplomáticos espaciales y los militares analizaban riesgos, los científicos seguían dedicando cada hora a pulir algoritmos, a calibrar receptores y a escuchar el corazón de la sonda. Ahora, mientras Voyager 1 continúa su lento viaje hacia el interestelar, sigue mandando fragmentos de su melodía y aguarda pacientemente nuestra siguiente nota. Y nosotros seguimos aquí, expectantes, tratando de mantener la calma ante lo desconocido. Moraleja: a veces, el silencio más profundo contiene el mensaje más claro.